Hola, muy buenos días a todos. Les damos muchas gracias por estar conectados en este evento que pues montamos en el día de ayer tarde para poder compartir con ustedes nuestra perspectiva acerca de la decisión que tomó Fitch Ratings el día de ayer de rebajar la calificación soberana a grado especulativo. En esta llamada los vamos a estar acompañando tanto personas del equipo de investigaciones económicas como también de estructuración y estrategia de negocio del Grupo Bancolombia, de modo que no solamente pretendemos mostrarles a ustedes la racionalidad fundamental que condujo a esa determinación, sino también cuáles pueden ser las implicaciones más importantes sobre los mercados financieros. Sin más preámbulos, entonces voy a dar inicio a la presentación comentándoles a todos brevemente qué fue lo que dijo Fitch Ratings el día de ayer y cómo lo interpretamos. Entonces, el 1 de julio, el día de ayer, la calificadora Fitch Ratings pues redujo la nota soberana de Colombia en moneda extranjera de triple B más de triple B menos, perdón, a W más. Esto implica pasar de una calificación de grado de inversión a una de grado especulativo. Además de ello, dejó la perspectiva de esta nueva calificación en nivel estable, lo cual implica que no se prevén, digamos, grandes cambios en la nota, en lo que pueda afectar la nota soberana en los siguientes 2 años. En ese sentido, la decisión de Fitch fue prácticamente idéntica a la que en el mes de mayo había adoptado Standard Poor's, y de esa forma Colombia, a la luz de muchos mandatos de inversión en donde se establece, digamos, límites a la inversión en ciertos mercados o en ciertos emisores, se puede catalogar pues a la luz de lo que pasó ayer ya definitivamente como un emisor de grado especulativo, es decir, lo que se llama en el mercado financiero un ángel caído. ¿Por qué entonces se toma esta determinación por parte de esta agencia calificadora? Básicamente radica en las debilidades en el frente fiscal. Las finanzas públicas son, sin lugar a dudas, el gran talón de Aquiles de la economía colombiana en este momento, y en particular Fitch cita en su comunicado que esta decisión refleja los elevados déficits que el gobierno nacional empezó a observar desde el año pasado y que van a continuar muy posiblemente hasta el próximo año. El incremento en el saldo de la deuda pública que ya venía desde antes de la pandemia, pero que se aceleró de manera muy importante con la llegada del COVID y todo el gasto asociado a la atención de esta situación, y también la menor confianza que tiene la entidad en la capacidad del gobierno de poner el endeudamiento en una senda descendente. Para la calificadora es muy claro que las autoridades están enfrentando en este momento unos retos y unas limitaciones muy importantes en su capacidad de sacar adelante reformas de ajuste fiscal, y que eso hace que sea, digamos, poco probable aspirar que en los siguientes años se va a lograr reducir de manera significativa el saldo de la deuda pública. No solamente por el impacto mismo de la pandemia, sino también porque la calificadora destaca en su comunicado que la posición fiscal del gobierno sigue dependiendo de manera muy importante de mayores ingresos que pueden venir por cuenta de una mejora en la gestión de la DIAN, venta de activos públicos. Sabemos pues que para este año hay un proceso de venta de la participación de la nación en ISA a Ecopetrol, y también porque la incertidumbre alrededor de qué termine ocurriendo con la reforma, con el proyecto de reforma que actualmente el gobierno está construyendo, pues es alta. Esa incertidumbre se deriva primero de que el monto del cual las autoridades han venido hablando, que es 1,2% del PIB, efectivamente se pueda conseguir, y en segundo lugar, digamos, cómo van a darse en el tiempo el tema de los ingresos adicionales que Fitch menciona que solamente empezarían a ser evidentes a partir del 2023,
y los gastos que también van a contemplarse en esa reforma que sí se darían de manera inmediata y por lo tanto entonces se generaría en el 2022, digamos, una brecha adicional que le seguiría poniendo, digamos, presión al balance del gobierno nacional central. Eh, ya habiendo dicho esto, nuestra interpretación desde el punto de vista fundamental apunta a que esta decisión no es una sorpresa. Yo creo que muchos de los elementos que he mencionado hasta ahora eran de conocimiento público desde hacía ya un buen tiempo. Y de hecho, pues entonces esta determinación lo que hace es ratificar los temores que surgieron desde mayo, cuando se retiró en primer lugar el proyecto de reforma de ley de solidaridad sostenible y posteriormente se dio la primera rebaja de calificación por parte de Standard Poor's. Entonces, eso necesariamente, el haber ya, digamos, anticipado ese movimiento que se terminó concretando ayer, pues va a ser un elemento que indudablemente va a condicionar la reacción de los mercados a este acontecimiento, como lo vamos a ver en un momento. Lo que implica hacia el futuro del país, digamos, a manera de desafíos que se dan por cuenta de esta decisión, pues seguramente los vamos a ver después de pasado un tiempo. Y en ese sentido, lo que destacamos como el reto más importante que va a tener Colombia tiene que ver con las dificultades que pueden enfrentar las iniciativas de ajuste fiscal a partir de este momento. ¿Por qué lo decimos? Porque en años anteriores la preservación del grado de inversión era un elemento que a nuestro juicio permitía que las autoridades lograran sacar adelante las iniciativas de ajuste fiscal que sabemos por lo general son impopulares y traen asociado un costo político alto. Pero de alguna forma, pues se lograba eventualmente llegar a aprobar ese tipo de ajustes precisamente porque había un grado de inversión que se valoraba y que era importante en ese sentido cuidar. Al ya no tener, digamos, ese activo, pues se corre evidentemente el riesgo de que sea en adelante mucho más difícil, pues evidentemente salir avante con esas medidas que en esta coyuntura son más necesarias que nunca. El otro elemento también que queremos destacar es que con una calificación de grado especulativo, Colombia va a ser más vulnerable a un eventual endurecimiento de las condiciones financieras globales. Esto quiere decir que si en el futuro las tasas de interés en Estados Unidos o en otros mercados desarrollados aumenta o si se empiezan a retirar los estímulos de tipo monetario que se han desplegado desde la pandemia, pues Colombia va a estar enfrentando en este nuevo estatus una eventual salida de capitales o un encarecimiento también de su acceso al financiamiento externo, todo lo cual, pues, digamos, incrementa la vulnerabilidad macroeconómica del país. Otro reto en esa también dirección está asociado al efecto negativo que esta decisión puede traer sobre otros agentes de la economía. Hay un efecto inmediato y es que al reducirse el techo país de la calificación, pues seguramente muchos emisores de instrumentos de renta fija, pues van a tener también una rebaja en su calificación por parte de esta agencia, pero a nivel más general sobre el resto de agentes de la economía como empresas y personas, la transmisión de este encarecimiento del endeudamiento se puede dar vía un aumento que se haría a partir del segundo semestre, de acuerdo con los análisis que hemos hecho, en ciertos desembolsos de créditos, sobre todo de créditos de largo plazo que son muy sensibles a los niveles a los cuales se transa la deuda pública. Y en última instancia, diría yo que desde lo fundamental, cualquier impacto negativo que veamos en las próximas jornadas en los mercados, pues necesariamente al haberse incorporado ya buena parte de esta información en los precios de los activos antes de la noticia de Fitch,
pues eso necesariamente va a llevar a que los impactos que vamos a ver de aquí en adelante sean, a nuestro juicio, de una magnitud moderada, limitada y que tengan un carácter transitorio. Pero para hablar en más detalle de eso, quiero en este momento invitar a nuestros colegas del área de estructuración y estrategia de negocios para seguir adelante con la presentación, de modo que a David Aldana le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Juan Pablo, muchas gracias y muy buenos días para todos. Ato, digamos, la conversación que acabas de tener en cuanto a si efectivamente los mercados lo han venido descontando o no, y efectivamente determinar cuál podría llegar a ser la magnitud en los mercados. Esto pues obviamente para tener un contexto mucho más claro y basado en eso, qué tipo de oportunidades de inversión podemos tener hacia adelante. Como bien lo mencionabas, gran parte de la información viene estando descontada en el mercado. Si miramos en la diapositiva, quisimos medir la prima de riesgo país en el eje vertical, denominado por los Credit Default Swaps, y comparar eso con el nivel de calificación que tienen muchos países emergentes. Ustedes pueden encontrar cómo Colombia, cuando teníamos el grado de inversión por parte de las agencias de calificación, los niveles actuales de esas primas de riesgo ya descontaban efectivamente un recorte de calificación. Incluso los niveles actuales, en algunos casos, puede llegar a compararse con países de calificación de nivel W. Y eso en términos generales sí nos puede dar un mensaje, y es, no necesariamente implica que la volatilidad no se vaya a presentar. Realmente consideramos que el impacto de esta noticia definitivamente va a ser negativa para los mercados en el corto plazo. Sin embargo, consideramos que sí puede ser transitoria, teniendo en cuenta que gran parte de las variables ya lo han venido descontando, y mucha información de riesgos también se ha venido decantando. En la siguiente diapositiva voy a arrancar entonces primero con la renta fija en particular, y quiero hacer como un contexto histórico de lo que ha pasado con la deuda pública en Colombia, medido a través del índice Coltés, que es el índice que agrupa todos los títulos del gobierno nacional, y ver cuál ha sido su evolución en precio de este índice. Y podemos ver un poco que obviamente la volatilidad en la renta fija en los últimos, podríamos decir ya año y medio, no hemos sido ajenos a esa volatilidad. Tanto así que la volatilidad más grande que hemos vivido en los últimos 2 años se presentó evidentemente en el año 2020 con la pandemia, como ustedes pueden ver en la gráfica al comienzo pues del año, cómo presentaron esos retrocesos en el 2020. Si nos vamos nuevamente al año 2021, vemos cuál ha sido el comportamiento también de este índice, presentando retrocesos en la primera parte del año, particularmente por un factor internacional, que es las expectativas de mayor crecimiento económico, incremento de tasas de interés y probables retiros de los estímulos monetarios, que llevó a que efectivamente los tesoros se desvalorizaran y efectivamente el mercado también reaccionara con una gran volatilidad. Posterior a eso, y teniendo en cuenta pues que también tenemos factores locales que afectan nuestro comportamiento, pues nos encontramos que en el mes de abril y mayo se presentó primero el retiro de la reforma tributaria al Congreso, la renuncia por parte del ministro Carrasquilla, y donde Standard Poor's finalmente recorta la calificación. Y vamos viendo que efectivamente los niveles de volatilidad cada vez son menores. Eso no implica que a futuro la volatilidad no se vuelva a incrementar. Lo que sí consideramos es que gran parte de estos riesgos se han venido materializando y el mercado ya los tiene de alguna manera descontados. Razón por la cual ustedes pueden ver, después de esos grandes anuncios, hemos visto cómo relativamente la deuda pública ha tenido algo de estabilidad. Si consideramos que esta noticia va a generar volatilidad, pasemos a la siguiente diapositiva, y ahí podemos ver eh, em, cómo ha evolucionado o qué ha pasado en la historia con otros mercados cuando se presenta el anuncio de pérdida de calificación. Y aquí quisimos traer este ejercicio que ya lo hemos traído en otras oportunidades, pero consideramos que es muy relevante y otros agentes también lo están trayendo sobre la mesa. Primero, el caso de Brasil y el caso de Rusia, que en el año 2015 finalmente perdieron el grado de inversión, y vemos cómo 6 meses y 3 meses atrás
los mercados empiezan a reaccionar las primas de riesgo medido a través de la línea amarilla, como ustedes lo pueden observar en la gráfica, empieza a incrementarse la prima de riesgo país y acompañado de eso empiezan a incrementarse los títulos de deuda pública de Brasil frente a ese anuncio. Lo que sí encontramos es que una vez se completa la pérdida del grado de calificación, 6 meses y 12 meses posteriores, el mercado empieza a recuperarse. Entonces, evidentemente vamos a tener un periodo de volatilidad, pero considerando que a diferencia de ese año 2015, tenemos unos escenarios de liquidez que siguen estando en el mercado, que probablemente hacia adelante vaya a empezarse a darse un retiro, son un soporte suficiente para no esperar volatilidades o retrocesos tan significativos. El caso de Rusia es muy similar al lado derecho. Realmente también se incrementaron las primas de riesgo y se desvalorizaron los títulos, pero 6 y 12 meses después, ustedes pueden observar en la gráfica cómo viene recuperándose. De esta manera, pasemos a la siguiente diapositiva, en donde ustedes van a encontrar que efectivamente el impacto en los test en el corto plazo se va a dar. Esperamos un incremento, lo que hemos conversado, digamos, al interior del grupo y junto con investigaciones económicas, que ese incremento podría ser alrededor de 20 o 30 puntos básicos en promedio. Y consideramos que una vez se presenten esos niveles de volatilidad, las oportunidades en el mercado van a empezar a darse. ¿Por qué razón? Porque la incertidumbre cada vez es menor y muchos de los riesgos ya estarían básicamente descontados o estarían ya incluidos en los precios. Y por eso quisimos traer esta balanza de riesgos y oportunidades en el mercado de deuda pública, donde queremos resaltar, eh, no sé, no estoy viendo la presentación. Juan Pablo, ¿tú la estás viendo? Bien, gracias. En ese sentido, pues queremos destacar un poco los factores que son positivos para el mercado y que hay que tener en cuenta. Primero, los niveles de tasa ya descuentan el recorte de calificación, como vimos al comienzo de la presentación. Los flujos extranjeros muestran aún confianza en este activo. Recordemos que en los últimos 3 meses, y teniendo en cuenta que en los últimos 3 meses hemos tenido bastante información de volatilidad, los flujos extranjeros siguen entrando en este mercado, en inversión de portafolio, siguen invirtiendo en nuestro país, incluso marcando niveles máximos históricos de flujos de entrada mensuales en el país. De la mano de esto, pues tenemos una reapertura económica y unas tasas de interés que siguen siendo bajas a nivel mundial, y algo que sí no teníamos a comienzos de este año es el incremento que ha tenido los precios del petróleo, marcando ya incrementos por encima del 50%. Y por último, el empinamiento histórico, y cuando refiero a empinamiento histórico, quiero mencionar es que las tasas de largo plazo han tenido una mayor, su magnitud frente a la comparación que tienen las tasas de corto plazo ha sido mucho mayor. Y eso también abre las oportunidades a los diferentes agentes para empezar a comprar títulos a mejores tasas. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? Claro, todavía tenemos el comportamiento y por eso la volatilidad puede perdurar en el corto plazo. El incremento en la tasa de los tesoros en Estados Unidos va a seguir siendo relevante, pero es algo con lo que el mercado ya viene a comienzos de este año, como vimos en la gráfica al inicio. Está el tema del descontento social. En general, pues uno esperaría que en la medida en la que avancen las negociaciones y en la medida en la que el panorama sea mucho más claro, este riesgo se vaya disipando. Avances de la reforma tributaria, pero los avances de la reforma tributaria en general, eso ya está reflejado básicamente en los precios de mercado, donde, como nos decía Juan Pablo Espinosa, ya los mercados han venido, la probabilidad de recortar la calificación ya era bastante alta. Un riesgo que quiero resaltar son las presiones inflacionarias, que es el tema local, y eso en el tema local hay que monitorearlo. Sin embargo, consideramos que las presiones inflacionarias probablemente por los efectos de los paros y demás, probablemente sean transitorios y no lleven a medidas adicionales por parte del Banco de la República que genere volatilidad. Razón por la cual lo que queremos es resaltar esa volatilidad de corto plazo como una oportunidad que hay que monitorear y empezar a comprar gradualmente este tipo de activos. Le doy paso a Andrés Felipe para que pueda hablar del mercado de renta variable y continuar con la siguiente diapositiva. Gracias, David. Muy buenos días para todos. Pasamos por la próxima diapositiva. En cuanto al mercado de rentabilidad local, quisiera ser muy concreto en decir que esta noticia es negativa. En el corto plazo esperamos desvalorizaciones y esto viene de cara a dos frentes, los agentes y la tendencia.
En principio, los agentes viene como consecuencia de lo que todo el mundo ubica como referencia al momento de escuchar que se pierde el grado de inversión, es que los extranjeros, digamos, ven el país con un mayor riesgo, por lo tanto sacan sus capitales. Lo que quiero que entiendan es que esta salida de capitales no viene solamente de esta noticia. De hecho, si miramos los flujos que venían presentando netos desde los últimos 12 meses, los extranjeros han sido netamente vendedores. Ahora, si bien esta salida se va a profundizar durante los próximos días, lo que vemos es que también hay una corrección, una oportunidad en donde a futuro ellos, como muchos otros inversionistas, estarían buscando oportunidades. La otra parte de este análisis es la tendencia. Y si partimos desde enero, lo que vemos es que el mercado de rentabilidad local ha mostrado una tendencia negativa. Y lo que esto nos pregunta es si eso se profundiza, ¿hasta dónde puede llegar? En la gráfica de la derecha lo que vemos son niveles de referencia que se usan para predecir retrocesos. Básicamente son posibles niveles técnicos a los que podría llegar el índice de una manera escalonada. El primer nivel lo encontramos en los 1194 puntos, una caída del 5.3%. De ahí le seguiría un soporte de 1110 en una caída del 12% y así sucesivamente. Me parece importante tener en cuenta y mantener presente que nuestro objetivo para 2021 son 1420 puntos. Ahora, esto no quiere decir que sea tan fácil adquirirlo, que sea tan fácil alcanzar ese nivel, pues mantenemos ciertas dificultades en el mercado, como ya lo hemos visto durante todo este año, principalmente por los bajos volúmenes. Hay algo que sí vale la pena recordar, y es que el balance de riesgos y catalizadores es mucho más diferente en este momento de lo que era un par de meses atrás. Para este efecto, pasemos a la próxima diapositiva. Aquí lo que podemos ver básicamente es la balanza antes, ¿cierto? Y durante los primeros meses del año lo que teníamos en cuanto a riesgos eran muchos, había mucha incertidumbre. Teníamos la coyuntura política, una reforma tributaria que causaba revuelo, bajos volúmenes de negociación, pero además teníamos restricciones a la movilidad, una de las tasas de vacunación más bajas de Latinoamérica, baja expectativa de los precios del crudo, porque recuerden que empezamos este año cerca de los $50, una emisión de Ecopetrol que prometía ser incluso superior a los 8 billones de pesos y la posible pérdida del grado de inversión que no lograban de pronto contrastar los catalizadores que teníamos en el mercado, como las bajas tasas de renta fija y otras cosas que ya hemos mencionado. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora los que vemos aquí en gris básicamente se han diluido. No hay restricción a la movilidad, las tasas de vacunación están creciendo con un 23% de la población al menos con una dosis, la expectativa de precios del crudo ha cambiado mucho, la emisión de Ecopetrol ya no se espera, al menos no en esa dimensión, y ya se perdió el grado de inversión. ¿Qué pasa ahora? Pasemos a la próxima diapositiva. Esos riesgos que teníamos se pueden convertir en oportunidades, pero quiero ser muy claro. Los riesgos que se mantienen son muy potentes y los bajos volúmenes de negociación pueden hacer que retarden que el comportamiento del mercado recupere una senda positiva. Pues hasta que no haya interés de inversionistas para efectivamente comprar los activos que están descontados, no vamos a llegar a efectivamente lograr esos precios fundamentales que consideraríamos justos. Sí vale la pena reconocer que lo que teníamos antes, que se percibían como riesgos, ya se parecen más a oportunidades. Tenemos reapertura económica, avance en la vacunación, expectativa favorable del crudo, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y mantenemos bajas tasas en renta fija, lo que impulsaría a la gente a estar en renta variable. Retorno por dividendo atractivo, que si bajan los precios de las acciones, más atractivos se ponen. Y resultados corporativos que ya se han visto que son efectivamente positivos con lo que vimos del primer trimestre. Para meternos un poquito más en detalle de lo que sería la parte fundamental, le quiero dar paso a nuestro equipo de investigaciones económicas para que nos hablen un poco de cómo este grado de inversión o esta pérdida de grado de inversión afecta a nuestros activos. Adelante, Jairo. Mil gracias. A ver, nosotros de forma muy concreta y rápida, nosotros el 13 de mayo habíamos publicado un reporte en donde hacíamos un análisis de sensibilidad en las compañías y el impacto que traía una pérdida de grado de inversión. Ese impacto se viene por tres digamos que aristas. Uno es el incremento en la prima de riesgo, país. Los extranjeros nos van a exigir un mayor retorno al mercado de acciones porque ya no somos grado de inversión. Ese impacto ya lo teníamos nosotros reflejado en nuestros modelos, ya teníamos una prima que estaba en niveles de pérdida de grado de inversión, por lo cual ese ajuste no se presenta porque ya lo teníamos implementado. Segundo factor es tasa de cambio. La expectativa es que el impacto en la tasa de cambio sea de corto plazo y transitorio. La proyección de mediano plazo en este momento no cambia y por ende pues no tenemos un impacto en tasa de cambio, por lo cual el impacto más significativo puede ser el incremento en el encarecimiento del endeudamiento a nivel corporativo. Que ese sí, lógicamente, si hoy en día
cualquier compañía del mercado colombiano, llámese Cementos Argos, Ecopetrol, ISA, la compañía que ustedes quieran, sale hoy en día a buscar financiamiento externo, pues posiblemente le van a exigir una prima mayor, pues porque ya somos un país que no somos grado de inversión. Básicamente eso lo que nos llevó fue a revisar nuestros precios objetivos a la baja. Sin embargo, si ustedes miran en la tabla, pues los impactos son en promedio alrededor del 2%. Las compañías más afectadas son las compañías que tienen más apalancamiento, básicamente por el impacto en el incremento en el costo de la deuda. Entonces ustedes pueden ver cómo el Cóndor es la compañía que más se afecta, baja 8.6%, pasando de 3.030 pesos a 2.770, seguido por Cementos Argos, que baja de 8.200 a 7.800. Sin embargo, si ustedes observan la penúltima columna, todas las compañías, a excepción de Grupo Energía Bogotá en estos momentos, nos están presentando potenciales de valorización muy atractivos. Sector energético, Grupo Energía Bogotá e ISA son los más estables, los otros con un potencial muy significativo, por lo cual, si hoy estamos viendo el mercado barato, con correcciones que se puedan presentar, pues lo vamos a ver incluso más barato. Entonces, con una proyección de mediano y largo plazo, creemos que hay una oportunidad muy interesante de entrada de forma estructural para el mercado de acciones. Le doy paso a Julián para que nos hable del tema del dólar. Perfecto. Buenos días. Listo. Podemos pasar, por favor. Listo. En esta diapositiva, para recopilar algo de lo que ya acaban de mencionar, y es que básicamente gran parte del efecto en tasa de cambio se encuentra descontado, por lo que no se espera un movimiento más allá de los 3.850 pesos. Y revisando qué ha pasado en la historia con otros países que han perdido grado de inversión y qué ha pasado también con la evolución de la prima de riesgo país, en Colombia les quiero mostrar a un par de gráficas. A mano izquierda tenemos la tasa de cambio normalizada a 100 puntos en el momento en que países como Brasil, Rusia, Turquía y Colombia perdieron grado de inversión, con la línea central haciendo la respectiva división. Y en los cuadros grises les muestro cómo se ha comportado la moneda 3 meses antes y 3 meses después. Lo que encontramos es que 3 meses antes normalmente la tendencia ha sido de estabilidad o incluso de incremento en la tasa de cambio, pero luego que el país pierde el grado de inversión, hemos visto que en los casos de Brasil, la moneda recupera los niveles previos a perder el grado de inversión. En el caso de Rusia, incluso niveles por debajo, pero luego vuelve a tener un incremento importante. Y en el caso de Turquía, vemos como otros factores idiosincráticos hacen que el tipo de cambio continúe al alza. Con esto lo que queremos concluir es que la disminución de calificación y pérdida de grado de inversión como tal o per se no tiene un impacto tan fuerte porque ya viene muy incorporado en los precios y en ese momento los analistas comienzan a tener en cuenta otros factores del momento e incluso del futuro. En la gráfica derecha, lo que les quiero mostrar es y poner en contexto cómo el CDS de 5 años, que es una variable que nos mide el riesgo país todos los días, porque nos permite saber cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por ese riesgo adicional de invertir en Colombia, que es la línea amarilla. Esta línea amarilla, si vemos los niveles en diciembre de 2019, se ubicaba por debajo de los 100 puntos y comparado con los niveles de hoy, que está alrededor de los 130 puntos, se ve pues un poco por encima, pero teniendo en cuenta el comportamiento o todos los factores de riesgo de los últimos 2 meses, que son, se cae la reforma tributaria, empieza todo el descontento social en todo el marco del paro nacional, S&P disminuye la calificación el 19 de mayo y lo que vemos es que la prima de riesgo se ha mantenido alrededor, se ha mantenido gravitando alrededor de esos 130 puntos y no evidencia incrementos relevantes, tampoco disminuciones fuertes. No así el tipo de cambio, que sí ha tenido un incremento sostenido durante todo el año y en este momento presenta una
presenta unos niveles cercanos a los 3.800 y una volatilidad importante que en las últimas 4 jornadas ha alcanzado alrededor de los 40 pesos. Es decir, estos 60 pesos que pudiera tener de impacto la calificación en el corto plazo se podrían corregir tan pronto como en 2 jornadas. Con esto lo que les quiero decir es que, nuevamente, refuerzo lo que ya han dicho mis compañeros, el tipo de cambio tendría un movimiento al alza, pero no sería de manera permanente. Por lo tanto, los niveles de mediano y largo plazo continúan inalterados. Muchas gracias, Gracias. Julián, y a todos los colegas que nos han acompañado en esta sesión. Ya se nos agotó el tiempo, pero queríamos simplemente reiterarles la invitación a todas las personas que se han conectado en este espacio a estar muy atentos a nuestras publicaciones, a hacernos llegar todas las inquietudes, las que nos expresaron a través de este chat y que desafortunadamente no tuvimos posibilidad de atender directamente, pero a través de la fuerza comercial o de nuestros canales de contacto podemos seguir indudablemente conectados conversando acerca de este tema. Les agradecemos muchísimo su presencia ante este llamado de última hora y les deseamos un feliz día y también un feliz puente. Gracias a todos.